Y si te dijera que todo lo que ves, piensas y sientes podría no ser real, ¿qué pensarías? Y si te dijera que tu vida podría ser una simulación muy avanzada creada por una civilización superior, hoy vamos a hablar de una de las teorías más inquietantes y fascinantes del mundo moderno, la teoría de la simulación. Esta teoría no es solo una cosa de ciencia ficción. Algunos filósofos y científicos más importantes del siglo XXI, como Elon Musk y Nick Bostrom, nos dicen que hay unas altas probabilidades de que esto sea cierto. Así que hoy vamos a profundizar en esta idea. ¿Qué evidencia hay de que esto verdaderamente sea real? ¿Cuáles son los argumentos en contra? Y lo más importante, si esto fuese verdad, ¿cómo cambiaría nuestra vida diaria? Prepárate para un capítulo que va a hacerte cuestionar absolutamente todo. Bienvenidos y bienvenidas. A ojos más abiertos. Vamos a empezar a hablar un poco del punto más intrigante, que es lo que los filósofos decían sobre esta teoría. Como decía Bruno, Nick Bostrom fue uno de los filósofos que investigó esta teoría y básicamente decía que nosotros, si una civilización superior a nosotros nos estaría observando de manera consciente, nosotros estaríamos en este momento viviendo en una simulación. Sería como un poco los Juegos del Hambre, a mi manera de interpretar lo que esta persona decía. Como que hay personas que están de alguna manera observando a nosotros, nuestra realidad y todo lo que estamos haciendo. Sí, de hecho decía que tendrían la capacidad de incluso programar ciertas partes de esta realidad. Como si fuésemos así marionetas. Sí, y si vemos el avance de los videojuegos en los últimos 30 años, nos damos cuenta de, bueno, qué tan infinito es ese mundo y qué cantidad de cosas podrían crear estos personajes. Cuando nosotros nos sentamos a jugar un videojuego, por ejemplo, no sé, el Sims, vemos que hay todo un mundo creado a partir de unos límites programables y básicamente lo que dice Nick Bostrom es que sería algo similar a eso. Claro, pero en los Sims como que nosotros somos los que observamos. Y los Exactamente. tipitos hacen lo que nosotros querramos. Mirá qué loco el tema de los Sims, no me lo había puesto nunca a pensar. Y los Sims son como lo más cercano a lo que podría ser Esta filosofía, sí, esta simulación. dentro del mundo de los videojuegos, sí. Bueno, algunos de los puntos clave para empezar a argumentar esta teoría son, por ejemplo, el último desarrollo que hay en física cuántica, lo que hablamos en el último capítulo sobre la realidad observable y cómo en la física cuántica, para que haya un resultado, tiene que haber un observador. Si no hay observador que observe el resultado, no hay resultado directamente. No se puede, no se crea esa realidad. Exacto. Además de que también como que todo es energía dentro de la física cuántica, absolutamente todo lo que vos observes, digas, sientas, lo que sea, de alguna manera es lo que va a simular tu realidad. Esto es lo que explica esta teoría y es ciencia. Acá dice, el comportamiento de las partículas subatómicas sugiere que la realidad solo existe cuando es observada, como si estuviera realizándose en tiempo real. O sea, si vos observás eso, si vos observás el experimento, se está creando en tiempo real el resultado. Wow. Y es verdad. Y hay varios estudios que demuestran que esto es cierto. Por ejemplo, personas que le dicen ciertas palabras al pensamientos al agua y se la quedan observando y el agua cambia sus partículas. Estructura, sí. Claro. Hay varios estudios Con que música demuestran que esto es también se real. lo ha hecho. Con música se lo ha hecho. También, también sé que hay experimentos de simplemente mandar pensamientos a una planta y quedársela mirando, pensando cosas, y mandarle otros a otra planta, unos pensamientos de amor y otros de odio, quedarse mirándola y volver al otro día a hacer lo mismo y como una planta crece y la otra planta muere y se marchita. Hay varios estudios que se han hecho con esta filosofía. El más importante, que es un estudio hecho por un científico alemán, que fue ya hace mucho tiempo, con respecto a las partículas subatómicas, es que se aceleran partículas electrones a la velocidad de la luz y se los hace chocar contra una pared. Cuando la persona observaba el experimento, el patrón que dibujaban esas partículas en la pared era un determinado resultado. Cuando dejaba de observar, o sea, cuando dejaba de mirar el experimento, el resultado era completamente distinto. De hecho, dentro del resultado habían infinitas posibilidades, o sea, patrones infinitos. Lo que se dio cuenta este tipo es que él era quien influía sobre el resultado de las partículas. Wow. Cuando las observaba se daba un resultado y cuando no las observaba el resultado era completamente distinto. Wow. El segundo punto para poder probar esta teoría o para poder por lo menos cuestionársela es los patrones que hay dentro de la naturaleza, sobre todo de la geometría sagrada. Claro.
se puede hoy en día observar en un átomo, en una planta, en una flor, En el mar. en el universo, en una galaxia. Son patrones matemáticos geométricos que se repiten una y otra vez desde lo más subatómico hasta lo más grande o lo más masivo que hay en la existencia del universo. Exacto. Entonces, Esto es lo que se conoce como geometría sagrada. exactamente. Entonces los científicos empezaron a cuestionarse estos patrones de por qué se repiten una y otra vez y cómo esto podría ser matemáticamente perfecto. Entonces es algo que suma a esta teoría de la simulación. Y el tercer punto son los fenómenos inexplicables, como pueden ser los déjà vus, las lagunas mentales. Son estos fenómenos que verdaderamente nos hacen entender que hay una falla en el sistema. También puede ser, se me ocurren las personas que mueren y vuelven a la vida. Y literalmente mueren, están un tiempo muertas y vuelven a la vida. Son cosas que no podemos explicar y que quizás son una gran evidencia de que verdaderamente estamos en una simulación. Porque si no lo podemos explicar, no lo podemos entender, ¿cómo es que existen los déjà vus? Son errores en este fractal de esta simulación que pueden avalar que la teoría de la simulación es cierta. También hay videos, yo he visto varios, hay que verlos igual y cuestionárselos, pero busquen en YouTube glitch de la Matrix y vean videos, sobre todo en deportes pasa mucho, donde ocurren cosas muy locas y donde se empiezan como a entrever estos hilos de la Matrix, donde suceden cosas que son inexplicables y que muchas veces físicamente son imposibles. Entonces, todas esas cosas que uno no puede explicar dentro de este plano físico, se lo puede interpretar como una falla de la Matrix. Así como lo es un déjà vu, como recién decía Agustín, a veces sentimos que ya vivimos esto y tiene que ver con que en esta teoría también se avala la teoría de el multiverso, se podría decir. Claro, también las personas que, por ejemplo, se les aparecen las vírgenes o los santos. Hay personas que juran y recontrajuran que se les apareció la Virgen María y te dicen todo lo que la Virgen María les dijo y muchas veces predicen cosas que después suceden. ¿Cómo nosotros podemos explicar eso? Eso no sé, a chequear. Capaz que estaba re loco y flasheó esa. Bueno, y acá es donde viene lo interesante, y es que en realidad también hay un contraargumento, porque no hay absolutamente ninguna prueba científica, por así decir, de que estas teorías y todo esto que estamos hablando sea real. Lo único que puede probar algo científicamente es la física cuántica, pero más allá de eso, no hay pruebas concretas de que todo esto sea real. Porque la física cuántica no deja de ser algo que se puede palpar hasta cierto punto. O sea, hay cosas que todavía no se han podido probar. Ahora se está desarrollando la computadora cuántica, lo cual es muy loco, porque se podría decir que esa computadora podría empezar a interpretar la física cuántica de otra manera. Lo estamos viendo con la inteligencia artificial también ahora. Exacto. El desarrollo de la inteligencia artificial nos hace hacernos nuevas preguntas. Che, mirá si en el pasado no inventamos una máquina así que hoy en día está generando toda esta simulación programada. Claro, mínimo, tampoco, a mí se me van ocurriendo mientras hablas. Sí. Tampoco se puede explicar cómo se construyeron las pirámides de Egipto. No lo podemos explicar. O sea, hay varios puntos que nosotros Pero no no solo podemos eso, explicar. sino cómo estaban desparramadas por todo el planeta, porque no solo hay en Egipto. Total, sí, pero En las la de Egipto misma son las época. más grandes. Hay más grandes. Hay Bueno, otras que mirá. están en México más grandes. No, las de México no son más Hay grandes. una que es más grande. Que está en Chichén México. Itzá, no. Hay una que está en México que es más grande que la de Giza. Chichén Y más Itzá allá no es de más si es más grande. grande o no, más allá de eso, ¿cómo explicás que en puntos cardinales de millones de kilómetros, millones no, miles de kilómetros, y en distintas épocas, Sí, o sea, cientos se hace de lo años, mismo. miles de años de distancia, sigan haciendo las mismas estructuras? Exacto. Tiene que ver con esto que hablábamos también de la geometría sagrada y los patrones que se repiten, que se observan en la naturaleza y que después el humano lo replica como una forma de, todavía no sabemos para qué, pero como una forma de expresarse. Entonces también nos hace preguntarnos cuántas cosas no podemos percibir en este plano y cómo delimitados estamos por nuestros sentidos. Había un filósofo que fue el primero en plantear la teoría de la simulación, que se llamaba Pitágoras, y hablaba de la teoría de las cavernas, donde habían personas que estaban encerradas en las cavernas, no sé si estaban encadenadas, no me acuerdo, estaban atrapadas en las cavernas y solo podían ver unas sombras que pasaban. Y claro, ellos creían que esa era la realidad, porque era lo único que podían percibir. Entonces, nosotros hoy en día vivimos limitados por nuestros sentidos a creer que esta es la realidad nada más, pero sin embargo hoy la tecnología nos ha demostrado de que hay un montón de cosas, por ejemplo, no sé,
la visión nocturna, los rayos ultravioletas, las cámaras estas infrarrojas, las ondas de radio, miles de cosas que están ocurriendo acá. Bueno, ahora el Wi-Fi, nosotros estamos conectados a Wi-Fi y no vemos el Wi-Fi. Sí. Y sin embargo hay una onda que está conectada a mi teléfono viajando a no sé cuánto. Igual lo sabemos hace años, mira, lo sabemos hace años porque, por ejemplo, la actividad paranormal es algo que se practica, la Ouija, ponele. Personas que se comunican con los muertos desde siempre, personas que viven hechos recontra paranormales. Me atrevería a decir que hay millones de personas que han vivido hechos paranormales. O sea, es mucha la gente que verdaderamente ha representado estos quiebres, creo yo. Y sin embargo, cuando nos cuestionamos de esto que sea real, porque no hay evidencia científica, porque nada se ha mostrado, creo que también viene un poco de la mano con el miedo a poder controlarlo. Porque si no es científico, si no hay algo que me pruebe que esto es real, yo no lo puedo controlar. Yo no tengo el manejo de eso dentro de mi mente, que en realidad no lo tenemos y que dudo mucho que la ciencia, como está hoy, en algún momento pueda comprobar que todo esto es real. Yo creo que ya lo comprobó, nomás que las personas que están en el control no quieren que eso salga a la luz porque es perder el control, básicamente. Exacto. Entonces nunca van a aceptar de manera científica que hay cosas que están fuera de nuestro control, básicamente. Mismo y la el gente estar muy en una escéptica. simulación o vivir en una simulación nos da la pauta de que podemos hacer lo que queramos con este juego, porque si esto es un juego, podemos jugarlo de una manera muy diferente a la cual estamos programados para hacerlo. Podemos programar nuestra propia realidad. Siguiendo de lo que venía contando esto de que no podemos percibir un montón de cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, podemos poner el ejemplo del gusano, por ejemplo. El gusano tiene 2 sentidos nada más, tacto y olfato, creo. Entonces desconoce todo su mundo alrededor. Por ejemplo, la luz. No puede ver la luz. Entonces nosotros somos como una especie de gusano que se pierde también de un montón de espectros de esta realidad y que tenemos otros sentidos que no estamos utilizando porque pensamos que son algo de ciencia ficción, como lo puede ser la intuición, como lo puede ser la clarividencia, la telepatía y un montón de otras habilidades y sentidos que tenemos que podemos utilizar para nuestro provecho, pero que bueno, también hay que trabajarlos como todo. Hay que trabajarlos porque están muy probablemente apagados. Entonces es algo que hay que trabajar. Tiene que ver con nuestro ADN eso, y cómo nuestro ADN está apagado también por esta élite o por nosotros mismos también por con nuestras nosotros, decisiones. porque quizás, por ejemplo, esta información no deja de ser información. Y vos querer negar que esto puede ser una realidad también creo que te apaga un poco. Como el querer verdaderamente no verlo. ¿Por qué? Porque se te escapa del control. Porque de repente que haya tantas cosas que no podemos explicar, que pueden probar de que en realidad esto es un jueguito de PlayStation, que esto es un jueguito de Sim, y que vos en realidad sos el que está jugando. Y eso es lo más loco. Porque si yo te digo que vivís en una simulación, vos sos el que está jugando. Es decir, podés hacer con tu vida lo que vos quieras. Depende completamente de vos. Y también viene de la mano con no tomártelo tan en serio. En el sentido de, fíjate cómo juegas a los Sims. Claro. No sos exageradamente emocional, no sos un drama todo el día, no sos... o sea, es más, estás como más jugando, fluyendo, haces lo que te pinta, haces lo que querés. Literalmente haces lo que querés. Y eso es un poco el poder que te da la simulación. Y que a la vez te lo saca, porque a la vez da miedo. Porque, por ejemplo, este filósofo decía que también existe unos seres superiores que están viendo esta simulación. Y sin embargo también han visto avistajes alienígenas. Existen. Están confirmadísimos por la NASA. Están confirmados por la NASA. E incluso la NASA confirmó que existe una realidad paralela. Es un documento legal de la NASA, solamente que te lo sacan y nadie le da la importancia que eso se merece. Nadie habla del tema. La NASA además es lo más control del Sí, pero igual planeta. te lo dicen. Hay material que vos podés leer sobre estos temas de ellos. Está ahí, simplemente que muchas veces no lo queremos ver. No, y que además las cosas que ellos van descubriendo, entre comillas, no son más que utilizadas para seguir con este control. Entonces, el día que haya que salga la NASA a decir que vinieron los alienígenas, va a ser para controlar, para meterte miedo, para... Exacto. Y sin embargo, ya hace años que estamos en contacto con todas esas civilizaciones. Exacto. Y algo muy loco de estos seres superiores que están, pongámosle superiores porque digamos que ellos pueden observar esta realidad de otra forma, ellos se mueren por vivir esta experiencia que nosotros tenemos jugando en este juego, donde podemos reír, podemos llorar, podemos sentir emociones
y además podemos vivir a semejanza del Creador. Entonces hay que disfrutar la experiencia esta porque somos la expresión más alta de la materia. O sea, somos literalmente un ser divino que vino acá a jugar este juego y que hay que ganarlo. Hay que ganarlo el jueguito. No hay que perderse la oportunidad de hacerlo. Y si vivimos bajo la expectativa de que esto es simplemente algo efímero, algo transitorio, podemos tomárnoslo más en serio también, pero también podemos trascender. ¿Y qué trascender? Trascender el tiempo, trascender esta pequeña, podríamos decirle, tiempito de vida que tenemos acá, pero que en realidad es eterno. Y también trascender, porque yo creo que lo importante es saber, porque yo no sé si vivimos en una simulación o no. ¿Qué sé yo? No lo sé. Es algo que no sé si vamos a tener una certeza absoluta nunca, jamás. Pero sí ver qué te genera esta teoría. Porque trascender también viene en trascender tu forma de sentir. Entonces, tomarse la vida en serio, por un lado, tal como decía Bruno, con compromiso, con buenos valores. Creo que eso es tomarse la vida en serio. Y por otro lado, tomársela no tan en serio. Porque a la vez todos esos grandes problemas que vos sentís, todas esas grandes tragedias que pasan en tu vida, todos esos obstáculos, emociones tan negativas, ¿viste? Eso que siempre te pasa a vos y por qué te pasa todo a vos, deja de tener tanta importancia. Porque eso es lo más importante que para mí, empezar a observar la realidad, te da. Trascender el malestar interno. Trascender en tu vida diaria todas esas emociones que no te permiten avanzar. Bueno, y para seguir, hay personas que contraargumentan toda esta teoría y se preguntan, por ejemplo, bueno, si estamos en una simulación, ¿quiénes son los que hacen esta simulación o los perpetuadores? Y más años después, y más aún, ¿por qué harían eso? ¿Por qué crearían esa simulación? Para que lo piensen y para que reflexionen. Sí. Yo, desde mi lado, yo tengo la creencia de que lo hacen con un propósito con un propósito energético, se podría decir, con un propósito de que ellos sacan un provecho de eso, de que nosotros vivamos en esta simulación. Y creo que la película que lo describe muy bien es Matrix. Si la quieren ver, véanla y vean para qué propósito las máquinas, pongámosle, hacían esta simulación. Nunca lo sabremos, o tal vez sí, pero no somos más que alimento para esos seres superiores, pongámosle. Exacto, sos un experimento. Fíjate cómo querés ser experimentado. Después el otro contraargumento es esto de que no hay pruebas definitivas, entre comillas, todo sigue siendo una teoría. Exacto. Y quizás simple no entendemos completamente la realidad en el lugar de que sea un código programado. Pero bueno, esto es lo que hablábamos hace un rato, básicamente. También para mí es decir que no hay pruebas cuando nadie te puede explicar cómo se hicieron las pirámides de Egipto. Cuando te dicen los libros de historias que ahí están enterrados los faraones y nunca se encontró una tumba todavía en ninguna de las pirámides. Cuando existen los déjà vu, cuando existen las lagunas mentales. Cuando tu gente cercana tiene una historia paranormal y vos no le querés creer. Cuando soñás con un muerto que te da un mensaje. Vos también vivís experiencias paranormales, solamente que no las podés ver porque estás negado. Todas esas cosas existen, ¿y eso cómo se explica? Sí, los mismos milagros también. Yo creo que Exacto. todos tenemos a alguien que ha hecho un milagro. O que conocemos ha alguna vivido historia. algún milagro, o que ha tenido alguna experiencia también cercana a la muerte y se salvó. Hay muchas cosas que son inexplicables y que desde la razón y desde la ciencia no se pueden explicar. Y no se van a poder explicar nunca. Entonces, si esperamos a que las teorías estén comprobadas, nunca vamos a poder entender. Es que a veces la razón, tal como dice Bruno, quiere buscar, entender por qué existen los déjà vu, por qué existen los milagros. La razón quiere buscar entender. Y cuando hablamos de energía, no todo se puede explicar con palabras. Y tampoco todo se puede estudiar desde la ciencia tradicional, que es lo que ahora está viniendo a romper todo lo que es la física cuántica. Yo le quería hacer una pregunta a la audiencia antes de que sigamos y es, ¿cómo cambiaría esto en tu vida? O sea, si esto fuera una simulación, ¿cambiaría algo en tu vida? Pregúntenselo y nada, déjenos en los comentarios si de verdad piensan que esto puede ser o no una simulación. Porque sea o no una simulación, estamos viviendo esta vida. Lo importante, en el fondo, es qué hacemos con esta vida. Y eso es tu elección. Así que gracias si llegaste hasta acá. Y quien tenga ojos, Que veas.